Una nueva entrevista, qué gusto saludarles. Hoy tengo en el podcast a una persona que es periodista, poeta, cantautor, locutor, narrador deportivo de radio y televisión, entrenador de baloncesto en algún momento y con muchas otras habilidades, las cuales podremos platicar el día de hoy en una entrevista muy amena con una persona que se ha distinguido en la cabecera departamental, no solo acá, sino también en todo el departamento y fuera de nuestras fronteras. Bienvenido, don Carlos Urizar. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Es un gusto para mí estar acá con usted y gracias por este espacio que da a conocer el personaje, digamos de Sololá. Felicitaciones para usted, un programa que le gusta mucho a la gente. Entrevistas Ricardo Celá, así que estoy aquí para servirle. También para saludar al público que lógicamente nos está viendo. Don Carlos, hablar con usted, podemos tomar muchísimas ramas, incluso de la introducción breve que hice. Pero me gustaría conocer un poquito de su infancia. Me gustaría conocer y hablar de dónde nació. ¿Por qué es que lleva el nombre de Sololá en su corazón? Bueno, por supuesto, como usted decía, el nombre de Sololá lo lleva uno dentro del corazón, como usted decía, porque este pueblo nos ha dado de todo, este pueblo nos vio nacer, nos ha dado comida, nos ha dado trabajo, nos ha dado amigos, nos ha dado familia. Aparte de eso es un departamento, un pueblo lleno de virtudes, especialmente en lo referente a su gente y también a sus paisajes, que son los más lindos del mundo. Yo pues nací de una familia de gente en ese tiempo bastante escasa de recursos, ¿verdad? Tuvimos que, para sacar un título de maestro, tuvimos que irnos para otro departamento buscando una beca porque nuestros padres definitivamente no podían costearnos los gastos fuera de Sololá, y en Sololá que estaba bastante limitada la cuestión de los centros educativos. Don Carlos, su primaria fue acá en Sololá entonces. Sí, exactamente, toda la primaria en la escuela tipo Federación José Vitelio Ralón. Ahí donde conocimos y recordamos aún a grandes maestros de esa época a quienes les debemos parte de lo que hemos hecho en Sololá. ¿Recuerda a alguien en especial? Sí, a don Luis Amezquita, a don Alfredo Jiménez, bueno, se me van algunos, pero especialmente a ellos, ¿verdad? Maestros que la mayor parte ya están descansando en la paz de Dios, ¿verdad? ¿Cómo era vivir en Sololá en aquellos tiempos? Era una vida bastante llena de paz, de esparcimiento. Usted podía ponerse a jugar pelota de plástico o de trapo en las calles empolvadas de cualquier lugar de la ciudad, que en media hora no veía un vehículo. Cuando venía un vehículo parábamos la pelota y descansábamos unos 5 minutos y volvíamos a entrarle unas 2 horas a jugar fútbol, a jugar canicas. Me refiero a esto porque hoy es un caos horrible. La cuestión del tráfico en Sololá. A veces no se puede, uno de peatón no puede pasar de una acera a la otra, tardas hasta 5 minutos en querer pasar. Aparte de que, lógicamente, el desarrollo y el progreso es parte de esto. Un pueblo que se ha desarrollado, como muchos de la República, es una cantidad de vehículos y ha aumentado la población. La vida es diferente, por supuesto. Comparo la vida de ese entonces con una vida llena de paz. Ahora un poquito de más preocupaciones, Ricardo. Sin duda, la evolución de un pueblo que ha crecido considerablemente, ¿verdad? Don Carlos, estaba diciendo... Acaba de entrevistar a alguien que se llama Juan Pablo, me imagino. No, es que iba a relacionar la palabra periodista con la vocación. Y ahí está la fusión de estas dos palabras. Porque su vocación ha sido maestro. Exactamente, es la profesión que me ha dado para vivir, para mantener a mi familia, para llevar a mis hijos a la universidad. Pero viene de papás maestros. Prácticamente una familia de maestros. Mi mamá era una maestra y no me cuesta decirlo con la frente levantada, una de las maestras que yo conocí en ese entonces, muy puntual, muy responsable, que es lo que en algunos hace falta para que la educación de nuestro país vaya en una mejor forma. Le preguntaba porque ¿de dónde nace la vocación de continuar y los estudios para ser maestro?
¿Cómo nace el punto? ¿O era Pues los recursos que había? yo diría que nació pues, de acuerdo a la necesidad económica y el deseo de trabajar y hacer algo en beneficio de la familia, darse cuenta que vive en un hogar con necesidades económicas emergentes y uno quiere trabajar. Y la posibilidad que había para mí, se me presentó la oportunidad de entrar a una posición de una beca en la Escuela Normal Rural Pedro Molina de la Alameda Chimaltenango. Y me fui a examinar entre cientos de aspirantes, muchos aspirantes, y gracias a Dios y bendito Dios logré ganar la beca y ahí hice mi profesorado. ¿Cómo fue terminar y empezar a trabajar? A los 10 primeros lugares, en ese entonces había como un premio para los mejores estudiantes. Yo no era el primero, ni el segundo, ni el tercero, y posiblemente ni el quinto, pero había una cláusula en un contrato de la escuela con el Ministerio de Educación una oficina que se llamaba Socioeducativo Rural, que era prácticamente parte del ministerio que otorgaba las plazas en ese entonces. Y había un premio para la escuela, las escuelas rurales, preparaban maestros rurales, porque soy maestro de educación primaria rural, en donde los 10 primeros lugares en calificaciones prácticamente optaban a una plaza en el magisterio, no importando dónde, en cualquier rinconcito de la República. Yo fui seleccionado entre los 10 primeros de mi escuela para salir de maestro y una vez me fui a trabajar. ¿Cuántos años estuvo trabajando? 37 años. ¿Jubilado actualmente? Jubilado actualmente. ¿Hace cuánto que se jubiló? Hace unos 15 años. Trabajé 7 años en Huehuetenango, en un lugar, en un municipio muy bonito que se llama San Pedro Soloma. Después tuve la oportunidad ¿Fue maestro distinguido allá? Sí, fui maestro distinguido. Regresé a Sololaya a trabajar a la escuela de Xacachac, donde estuve 30 años. Y prácticamente las 2 escuelas donde trabajé toda mi vida. ¿2 escuelas? 2 escuelas. En todo su proyecto. Exactamente. Esta parte de enseñar, de tener a tantos niños, tantos recuerdos, ¿qué anécdota podríamos decir que pueda existir de esa convivencia a lo largo? Una que sobresalga, porque yo creo que tiene hay muchísimas. Son miles de estudiantes, de jóvenes, niños que pasaron por mis manos, por llamarle así. La satisfacción más grande para mí, como decía, hacer ya tantas anécdotas, cuando fui maestro de primer grado. No cualquier maestro es maestro de primer grado. Ahí se da uno cuenta qué vocación tiene para ser maestro, ¿verdad? Claro, la paciencia. Cuando los niños pasan ya al pizarrón y empiezan a deletrear. Ajá. Después de que no sabían absolutamente nada y que le digan a usted, aquí dice mamá, aquí dice papá. Eso es lo más sagrado que hay para un maestro. La evolución del niño adquiriendo los conocimientos. Porque ahí sí hay una constancia de que uno está trabajando. Hay un antecedente que sí se hizo algo, porque el niño, después de salir de la oscuridad, está leyendo y uno dice, este es trabajo mío, de nadie más. Y en los demás grados, pues cada maestro con su programa o currículum de trabajo va preparando a los niños, pero el maestro de primer grado es el maestro que más puede evaluar su trabajo. Dentro de las notas que tengo acá vamos a iniciar, vamos por el orden en el que los tengo aquí. ¿Cómo se va involucrando en el periodismo y cómo un maestro de su jornada normal logra también adquirir otras labores? Muy bien, en San Pedro Soloma se escuchaban emisoras en muy pocos, en FM muy poco. Escuchaba precisamente Nuevo Mundo Radio. Y había un programa deportivo que dirigía Ernesto Ponce Sarabia, que en paz descanse, diría yo que los mejores narradores deportivos. De toda la historia. Y una vez se me ocurrió escribirle, poniendo algunas notas de un campeonato de básquetbol o de fútbol, que cualquiera. Ajá. Y yo pensé que a máquina. Escribirle a máquina, porque para no había, así como que... no habían computadoras. Claro. Solo lo único que la clave de Morse en los telegramas, ustedes todavía se recuerdan, claro. Pero era una cartita que yo le puse así, como quien dice, mi caso me va a hacer. Y mi sorpresa fue que en uno de los programas, en la noche, 7 de la noche, no sé cómo se llamaba el programa, pero él lo hablaba, me dijo que le mandara por notas. medio de la radio le respondió, digamos. Sí, que le mandara notas, y yo era el hombre más feliz del mundo. Escribiendo Empecé a escribir a máquina. ¿Y por carta? Y por carta los campeonatos, así que posiblemente
a nadie le interesaba, solo le interesaba a la gente, a la poca gente que tenía un radio en San Pedro Soloma, porque tampoco era que cualquiera tenía radio, era una cosa prácticamente de lujo tener un radio en una casa. Y ahí comencé yo a hacer periodismo, digo yo, porque yo me ilusionaba tanto, andaba buscando ese reportero deportivo. Después, como usted también se dio cuenta, fuimos compañeros con usted de mucho tiempo de periodismo radial, cubrimos muchas emergencias a través de la radio, escribir en algunos periódicos a nivel nacional, en revistas, y se fue dando así, digamos, tal vez sin quererlo, cuando yo sentía estaba metido en el periodismo radial, televisivo y escrito. Impacto. Sí. Porque tal vez podría citar algunos de los acontecimientos. Yo sé que en algunos cubrimos juntos, usted lo ha dicho, tuve el gusto de no sé por cuántos años, muchos y continuamos siendo unas conversaciones muy amenas sobre medios de comunicación a veces, pero muchos años, de estos tantos años, ¿qué nota periodística cree que le ha sido la más difícil de cubrir? Yo creo que la más difícil de cubrir para mí fue, porque la radio era el impacto, la noticia primera, y sigue siendo la radio la más impactante y la de más cobertura. Yo sigo pensando que la radio nunca va a desaparecer. Hay radios en línea y todo, pero la radio en vivo, por la misma situación cultural de nuestro país, y porque ahora sí casi toda la gente tiene un radio y no tiene un televisor o no tiene un teléfono, entonces la radio sigue siendo impactante a nivel nacional. Antes de que venga la televisión, ya la radio lo está dando. Entonces, cubrimos una emergencia cuando un bus de los transportes Méndez de San Pedro de la Laguna, ¿se recuerda? Sí. Que hubo varios muertos, 20 y algo de muertos. Estuvimos cubriendo la emergencia de allá, del kilómetro, no me recuerdo, adelante de los encuentros, para los familiares de San Pedro de la Laguna, de que la gente se enteró a través de nosotros quiénes estaban heridos, quiénes iban en el bus, qué le había pasado al bus, y fue una noticia de impacto que posteriormente la Municipalidad de San Pedro de la Laguna nos invitó para entregarnos a nombre de la Municipalidad un reconocimiento a Radio Chocomil por esa cobertura de la noticia esa. Porque fue el trampolín, digamos, en que todos se comunicaban a la radio para preguntar si ahí estaban los... Y teníamos nosotros yo estaba en cabina un tiempo y un compañero estaba en el hospital, otro estaba allá. Y preguntaban, ¿y fulano de tal está herido? Entonces dábamos, no, él está en el listado de los que están sin ninguna novedad. Pero toda la gente se dio cuenta inmediatamente quiénes eran los heridos, quiénes eran los fallecidos, con nombres y todo. Claro. Únicamente a través de la radio. No hubo otro medio en Sololá que diera esa noticia en el momento, es decir, que la cubriera. Estuvimos unas 2 o 3 horas cubriendo esa emergencia. Y después, creo que hasta por la noche se trasladaron hasta San Juan, y de noche, ¿no? Hasta San Pedro de la Laguna, sí, de noche, sí. Siempre entrevistando a los familiares. Era Ese fue la anécdota o la noticia más impactante que tenga presente. Sí, yo diría que entre las más impactantes. Hay otras que también han impactado, pero de tipo de beneficio tanto social, ¿verdad? Como por ejemplo cuando quemaron una casa por aquí en el barrio, ¿qué? ¿El Calvario? Del Calvario, cerca del Rastro, por algunos problemas que en este momento no venía. Claro, pero fueron acontecimientos que también tuvimos que cubrir, donde yo personalmente me expuse. Después uno dice, ¿por qué fui tan valiente? ¿Por qué me arriesgué tanto, verdad? Con negociaciones con la policía y los involucrados para que soltaran a fulano de tal. Este fue San Antonio. Yo estuve, y precisamente es testigo el actual alcalde de Sololá, el ingeniero de Ciboy. Con él nos juntamos en una esquina, yo estaba transmitiendo. Yo estaba en cabina, yo estaba transmitiendo en vivo qué estaba pasando. Se me acerca don Andrés Ciboy, sin tal vez conocerlo, pero sin tener porque no era alcalde todavía. No, él no era alcalde, era un joven que andaba como yo viendo los acontecimientos, y se pegó conmigo y nos estuvimos en todos lados. Hicimos unas negociaciones que cuánto valieron, yo creo que mucho. Porque había rehenes, policías. Una señora que estaba de rehén en la iglesia de San Antonio. Y afortunadamente la gente de ese entonces, creo yo que todavía algunas, creyeron en mí y creyeron también en el ingeniero Andrés. Tratamos de mediar
y sí logramos la mediación. Sí, seguro. Y si no hubiera sido esa mediación, tal vez no fue exactamente lo que solucionó la situación, pero sí fue parte de que la situación llegara tal vez a una cosa trágica que nunca se hubiera querido, pero a parar ahí el problema, porque el problema iba a seguir, porque la gente sola estaba muy indignada por los acontecimientos que habían pasado por la mañana. Esto ha marcado, digamos, su carrera periodística. A la fecha, ¿cómo ve el periodismo? ¿Se sigue involucrando de la misma forma? ¿Se arriesgaría o lo toma un poco más a distancia? Pues yo creo que la vida le va enseñando a uno qué es lo que debe hacer. Cuando uno es joven es con mucha adrenalina, muy atrevido, y se arriesga a muchas cosas, ¿verdad? Como en esta oportunidad que le digo. Y ya en este entonces me sigue gustando el periodismo, pero ya tal vez no decaerme para ir a buscar una noticia. Si la tengo a la mano y tengo el medio, lo vamos a hacer con mucho gusto hasta que Dios nos permita la vida, porque es una cosa que a uno le gusta. Claro. Y usted sabe mejor que nadie que usted y yo y muchos periodistas hemos trabajado porque queremos servirle a la comunidad, porque nos gusta hacer las cosas y no pensando en si va a haber un pago por esta noticia, ¿verdad? Y ahora ya todas las noticias son remuneradas por los medios de comunicación. Claro. Nosotros nunca pensamos en que nos pagaran por llevar la información a la población, y sigo pensando que si hubiera oportunidad de poder trabajar en la noticia, tendría que hacerlo con muchísimo gusto. Don Carlos, periodista. Vamos a tomar estos dos porque son artísticas. Poeta y cantautor. ¿Cómo es que surge? Pues la cuestión de poeta, aunque ahora con la inteligencia artificial ya no me dan ganas de escribir, porque... ¿O sería lo contrario? Usted a la inteligencia artificial le pide un poema para sobrar y se lo tira. Y si uno yo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy inspirando, pero aquí me lo está tirando en... Ya bueno, la gente lo vio muy fácil, ¿verdad? Entonces, y se lo cuento porque en estos días me ha pasado, les digo, seguir escribiendo tanto, pensar para que en un ratito la inteligencia artificial le quite la inspiración a usted, le tira un poema, y todavía le dice que no le gusta, que le hace otro. Yo digo, después de uno estarse inspirando, yo hasta en la noche tengo mi cuaderno en la mesita de noche de mi casa. Siempre lo mantiene. Y siempre lo he tenido. Son las 2 de la mañana y yo despierto y se me ocurre algo, así entre dormidos, en la oscuridad yo empiezo a escribir, y al otro día me cuesta entenderlo, pero lo entiendo, porque si no lo hago, al otro día no sé absolutamente nada de lo que estaba pensando. Entonces son momentos, por ejemplo, usted en este momento dice, hágale un poema a esta rosa, y yo me puedo pasar 2 horas, 3 horas ahí, y no puedo decir que la rosa es olorosa o que es muy linda, no, pero en un momento dado a mí se me quiere escribir algo a alguien y se me viene la inspiración, ¿verdad? No es de que siempre alguien diga, hazme un poema para... Y uno dice, pues no puedo hacerlo, no puedo. Son momentos especiales de la vida. ¿Cuándo lo descubrió? Cuando era joven, no cuando era niño. Cuando era joven, cuando empecé a trabajar de maestro tenía 18 años. Y llegaban los maestros, muy pocos por cierto, en las escuelas, ¿verdad? Me decían, profe, ¿será que me hacen unos papelitos para mi niño para el Día de la Madre? Y yo sentía que tenía una facilidad para hacer unos poemitas de 2 o 3 estrofas, ¿no? Las introducciones. Que mamita linda, que no sé qué. Entonces ahí fue creciendo mi deseo por seguir escribiendo y lo vi bonito. ¿Cuál fue el primer poema para que lo pudo establecer como en hojas? Eso le iba a decir yo. Si yo hubiera pensado que algún día me iba a servir, pues siquiera para el recuerdo, hubiera dejado evidencias de lo que hice, pero mucho que escribí no lo dejé en evidencias. El primer poema que yo escribí, ya para dejarlo, digamos, que se me ocurrió guardarlo, un poema que se llama La Orquesta Ideal, que es un poema así de niños, una orquesta de animalitos, que el trombón, que el sapito, etcétera, pero que al final de cuentas yo digo, ¿cómo es que yo pude escribir esto? A mí me gusta mucho, me gusta más que los románticos, que los folclóricos y todo. Es una orquesta, es decir, me meto en un marco de una orquesta de animalitos, uno tocando trombón, otro tambor, la trompeta, y ahí lo tengo, es el primero que tengo, como dijéramos, recopilado. Y ahí en adelante he venido recopilando. Diría que tengo unos 600 poemas ahí escritos, ¿verdad? Muchos que aún no los he pasado ni siquiera en limpio. Tengo, para ir de una vez con... Pero hizo un libro, ¿no? ¿Cuántos incluyó en ese libro? ¿Cuántos poemas? Ajá. Aproximadamente 50 poemas. El gran problema, Ricardo, es que uno quiere a veces hacer muchas cosas, pero
pero económicamente no lo puede hacer. Claro, la porque editorial, la editorial y todo. La redacción al fin, pero hay que darle una revisión y eso cuesta dinero, ¿va? Entonces a mí en una oportunidad el Ban Rural me dijo por cuestión de amigo el don Fausto precisamente, ¿va? Que si quería yo que ellos me patrocinaban a través del banco un libro. Pero era un libro que no tenía que ser lucrativo, ¿va? Y yo feliz, ¿va? A mí no me interesaba el dinero. Yo dije que era plasmado y no sé si usted se recuerda, pero una velada me entregaron a mí esos libros, una velada de juegos florales, me entregaron a mí esos libros. Eran 50 libros. Y de los 50 solo tengo uno. Porque al bajar, que la reina, que el alcalde, que no sé quién, que fueron, querían un libro. Y los tuve que regalar y a todos les tuve que poner un... Yo no tengo uno. Yo no lo leí. Mi hija me dice, ¿y a mí por qué no me diste? Fueron 50 libros y yo solo me quedé con uno. ¿Y sí tendría chance de poderlo replicar o ya no? Sí, de replicarlo o mi sueño, que no sé si va a ser realidad. ¿Una segunda edición? Una edición, pero de todos mis poemas. ¿Y cuántos tendrá? Como 600 poemas. ¿En serio? Sí. Porque ya... ¿La mayoría en qué se ha inspirado? Bueno, en varias cosas, pero especialmente en la belleza de nuestro lago. Sí. Tengo poemas románticos, de amor, de decepción, de cosas reales de la vida, de acontecimientos. ¿Qué se imagina de todo? De tipo social, de protesta. Me gusta mucho escribir poemas de protesta, que en este tiempo ya se pueden sacar al viento. Antes era prohibido. Antes no, cohibido. Era prohibidísimo un poema de esos en tiempo de los militares, de la dictadura militar, ¿verdad? Y hay muchos poemas que no conoce la gente, que ahí los tengo guardados. Y por digo, mi sueño sería que yo un día pudiera repartir, no a todas las escuelas, pero sí a las más importantes del departamento, empezando por la de Sorolá, dejar un compendio de poemas, porque estaba yo investigando que en Sorolá no hay nada escrito de todo lo que ha hecho la gente. Solo se habla de la zarabanda, Salvador Rojas, nada más. Si hay gente que no sabe dónde encontrar la zarabanda, por decir algo. Saber cuántos poemas escribió Salvador Rojas. Que los poemas de Manuel Álvarez, nadie sabe, están los poemas de Manuel Álvarez, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que en la municipalidad hubo algún archivo en alguna oportunidad. Que había una biblioteca municipal antes, ¿no? Exactamente, ahí está la biblioteca municipal, pero que ya no llena los requisitos municipales, son libros de estudiantes de todo. Yo tengo un rato de no ir a la municipalidad. Pero en la municipalidad había recopilación de algunos libros, o se ponían algunas actas, algunos documentos, donde aparecían todos los pintores, poetas, músicos. Pero no sé si usted recuerda que no mencionemos nombres, pero sí fue una época que yo dije, ¿cómo es posible? Después del terremoto que sacaron todo de la municipalidad y lo fueron a meter al salón. ¿Se recuerda usted del segundo nivel? Que ahí estaban todos los papeles y la gente lo tomó. La gente nunca yo lo vi como una pérdida, pero hasta ahora lo pienso porque no en ese tiempo yo no hice un movimiento con la gente para guardar eso. Hasta ahorita me digo, ¿por qué no lo hice? Porque ahí estaba la historia de Sorolá. Sorolá no tiene historia escrita. No tiene historia escrita, Ricardo. Son muy pocas gentes como Alfonso Romero, que tienen algunas recopilaciones, como el profesor Eric Celada, muy poca gente, pero no tienen la historia viva de Sorolá, de cuándo se fundó Sorolá, solo fechas así muy, muy concretas, pero historia así en general no hay, y eso estaba escrito con pluma de ave todavía, de pavo, creo que se escribía antes. Con tinta y pluma. Y te acuerdas que nosotros jóvenes nos parábamos sobre eso ahí, cuando había fiesta, y nos íbamos a parar a ver los que bailaban, y todos parados ahí. Pues ahí se quedó eso un tiempo, pero no me recuerdo en este momento. Y lastimosamente en un año el alcalde que entró, que no me recuerdo en este momento, mandó a quemar todo. Se acabó la historia de Sorolá. No hay historia de Sorolá. Hay muy poca y fechas muy fijas, muy concretas. Claro. Pero hay muchos espacios que no se conocen. Entonces yo quisiera, concluyo, si Dios me permitiera el sueño, dejar un compendio de poemas para las futuras generaciones, porque no hay libros de poemas de sorolatecos de Sorolá. No hay a la venta ni en ningún lado. Libros de música casi no hay. Estamos faltos especialmente de historia artística de Sorolá. Sí, entiendo.
digamos, esta parte le decía lo de la municipalidad y su biblioteca porque era como que estaba dentro de la municipalidad. Está todavía, porque la municipalidad paga, el banco y la municipalidad claro, pagan. pero ahora está en el Banco de Guatemala, ¿no? Sí, siempre ha estado ahí. Ajá. No, perdón. ¿Verdad? Estuvo un tiempo allá en el mesón que le llamaban, le siguen llamando, Ajá. donde estaba un restaurante de comida rápida y reservas militares por ahí. Ahí estaba la ahí biblioteca estaba antes. La biblioteca antes. Y posteriormente a eso, Se me dice pasó que hubo una transición. Al banco. Ajá, al banco. Y en esa transición, posiblemente... También se perdió otro compendio de información. De historia, de información. De los 600 poemas, que me dice que sí son bastantes, que esto refiere a cuántos años de escribir. Digamos que a unos 30, a unos 25, 30 años más. Ya formalmente tal vez unos 40 años. 40 años, sí. Bueno, y a estas inspiraciones, una es la que le conozco, usted me dirá cuántas tenga, de canciones que ha escrito. Bueno, tengo como unas 8 canciones. Una la canta usted. Una la canto yo, Ajá. que está en YouTube. Sí. Y que le quiero contar esta anécdota. Yo nunca hubiera querido subir algo a YouTube porque se ve un poco vanidoso que uno mismo esté subiendo lo que hace, ¿verdad? Ajá. Y a mí no me gusta ser vanidoso en ese sentido. Pero en paz descanse, Víctor Rodas. Sí. Él subió la información. Yo estaba en la radio y no sé por qué estaba sonando esa canción. Y me dijo, claro que bonita esa canción. Me dijo, Víctor, no sé por qué llegó. Nunca llegaba. Llegó a la cabina. Sí, pues es mía. Le digo, no puede ser. ¿Quién la canta? Yo le dije, no, pues chica, la vamos a grabar, yo no sé qué, vamos a hacer un video. Siempre fue muy entusiasta. Sí, vamos a hacer un video, me dijo. Pues aquí sí, hagámoslo, video. Nunca me imaginé lo que iba a hacer. Y la fecha un día de eso lo hacemos, me dijo. Como a los 8 días pasó a mi casa, don Carlos, vamos a grabar. Y yo me puse una camisa y un saco ahí cualquiera y nos fuimos a grabar a diferentes locaciones de Sololá. ¿Cómo es que se llama la canción? Mi Sololá. Mi Sololá. Y la subí a YouTube, pero yo ignorante. Y al otro día me llama alguien de mis amigos, vos ya oíste tu canción. ¿Cuál canción? Le dije, ahí está en YouTube, búscala. Y ya tenía como... En el perfil de él. Sí, ya tenía como 300 me gusta. Y yo le dije, Víctor, usted pura lata, que no sé qué, así, de amigos, tratemos así. No, Carlos, es bonita, subámosla. Y yo decir que yo no estuve de acuerdo. Pero bueno, usted no se enteró hasta que le dijeron que estaba... Él no me dijo a mí que le iba a subir, sino yo le digo que no. Y ahora la gente a veces me dice que bonita su canción. De hecho, en mi página también la tengo, ¿no? Sí, me dice que bonita su canción, me dice la gente. Creo que 500,000 de views tiene. Sí, entonces... y así como esta tengo otras, pero le digo, no las ha grabado. No me he preocupado por grabarlas. Y la música y la letra es mía, es inspiración mía. Ajá, sí. Ahora ¿El arreglo? Es decir, arreglo no, sino como dijéramos, la orquesta o el fondo o la música, así propiamente, la pista, que en paz descanse también Abel de la Cruz. Un día me dijo, sí, que escribí una canción. Él era músico nato, ¿no? Sí, me dijo, vamos, y trabajaba en Viña. Sí. Muy bueno, y me dijo, suba a Viña, me dijo, y suba y vamos a ver qué le hacemos. Y empezó con su teclado, él hizo el arreglo. Y ahí mismo la grabamos. Es decir, la voz y la pista, sí, se hizo... Solo el video lo hicimos hacia afuera. Con Abel de la Cruz. Y él lo grabó y él... No, se juntaron varios profesionales. Sí, pero así, sin que yo los buscara, ¿verdad? Vino todo. Y se subió la canción, ¿verdad? Y tengo otras canciones que ha grabado algunos grupos musicales, pero un poquito más música más popular, ¿verdad? Uno que está grabado con... ¿Cómo se llama? La marimba orquesta. Bueno, son como 3 marimbas orquestas que han grabado así canciones de pueblecitos, etcétera. Y ahí estamos, es decir que si alguien me dijera hacer una canción, yo la hago, no me costaría mucho. No hay problema de competir con la inteligencia artificial. No soy músico, no leo música, y yo les apuro, yo tengo mi pianito ahí, y hace años que no lo saco para sacarlo, y me propongo hacer algo, lo puedo hacer. Va haciendo los ritmos. Ahí lo va haciendo al gusto. Lo importante es que me gusta la música, ¿verdad? Y ahí estamos en esa faceta, otra faceta de mi vida, ¿verdad? Don Carlos. Quiero contarle que en eso también me lo pidieron de la escuela urbana mixta de Panajachel. Jornada Vespertina de Panajachel. No tenían himno para la escuela. Y alguien me dijo que si él podía escribir. Y yo dije, esto ya está muy formal, ¿verdad?
Pero empecé a probar y a probar y les entregué el himno y ahora es el himno. ¿Cuánto tiempo que lo usan ellos? Hace como unos 7 años. Es decir, quedó oficialmente como el himno de la escuela. El año pasado me invitaron para entregarme un homenaje, ¿va? Inesperado, pero por el himno. Y qué satisfacción el pago no económico. Cuando los niños se vieron que yo era el autor, se me amontonaron como que era Messi con todos sus llegó la celebridad ahí, y no me exaltaban los niños. ¿Por qué? Porque ellos no sabían quién era el autor del... ¿Cuántas veces lo han cantado, dirán? Sí, y felices. Fue una de las cosas bonitas que me han pasado últimamente, que la cantidad de niños que me llegó a abrazar no me dejaban, estaban encima de mí y todos querían tomarse una fotografía conmigo. Y yo dije... Bonitos momentos. Sí, momentos especiales de la vida, ¿verdad? Don Carlos, esta fase ya tocamos algunas que son las artísticas. Actualmente, ¿cómo ve las transiciones en su vida, en su interior? ¿Algunas las deja de hacer? ¿Algunas las seguirá haciendo? ¿O cómo es el camino y el continuar de su carrera? Prácticamente la cuestión de profesional de maestro prácticamente la dejé, ¿verdad? Aunque la seguía impartiendo de otra manera con una escuela de baloncesto que tuve durante 30 años, ¿verdad? Con niños de diferentes edades, porque aparte de ser entrenador tenía que ser maestro, ¿verdad? Entonces creo que la profesión de maestro seguirá ahí. No hay oportunidad de hacerlo porque yo lo que sí no quisiera es que tuve la oportunidad, pues después de jubilarme, ir a trabajar a un colegio. No quise ir a ver televisión en mi casa, como usted se da cuenta, solo para arriba y para abajo en las calles, ¿verdad? Sino que hacer otra cosa, pero que no fuera maestro, ¿verdad? Es decir, cambiar de actividad, porque era una rutina de 37 años, horarios y... Sí, a eso me refiero. ¿Cómo asimilas? Sí, entonces tuve que hacer un cambio, de buscar otras actividades. Como usted se dio cuenta en radio, cuánto tiempo estuvimos trabajando, que aún son parte de la vida, pero las oportunidades por cualquier circunstancia ya no se han dado, ¿verdad? Y si se volvieran a dar, ahí estaríamos hasta que Dios nos permita la vida. Claro, pero ¿cómo va asimilando esas transiciones? Digamos, dejar de ser maestro. No es fácil. No es fácil. Y esta me refiero a las demás que, digamos, por el tiempo, el periodismo me dice, ahora sí lo toco, pero a distancia y ya no me expongo. Porque obviamente la juventud y la adrenalina, pues también se vuelve racional. Exactamente. A eso sí, con el tiempo, lógicamente los años van pasando y ya la energía física no es la misma, ¿verdad? Lo que o la prudencia crece más. Lo que yo hacía hace 40 años ya no lo hago ahora. Hablando algo de físico, antes usted me decía, vamos a correr a Panagachel, yo iba y regresaba y venía a jugar un partido de básquetbol, iba a nadar otra vez, pero ahora ni de aquí al hospital le llego. Entonces uno debe entender eso, que las épocas de la vida van pasando, ¿verdad? Aunque hay cosas que se han convertido como parte del tiempo de vida de cada uno. ¿Cómo llegar a esa madurez, don Carlos? Es difícil porque no es fácil. Por ejemplo, estar fuera de la radio, por ejemplo, que la radio fue una etapa de mi vida bastante importante, diría de más de 40 años. Prácticamente se convirtió en programa de vida. Ya sabía que esa hora yo ya estaba... No usaba para nada ese tiempo. No iba tarde porque me gustaba. A usted le gusta algo, va a llegar siempre puntual. Entonces ya no es lo mismo porque las oportunidades se van, como usted decía, la evolución de la sociedad te va dando. Uno quiere seguir haciendo lo mismo, pero hay personas que vienen atrás y uno tiene que saber que así como nosotros desplazamos a algunas personas en el tiempo, ahora también tenemos que ir saliendo poco a poco de las actividades. Pero hay cosas en la vida que hacen falta. A mí me hace falta estar en el gimnasio donde estuve casi 60 años, 55 años entrenando básquetbol, jugando básquetbol, y me hace falta la radio. Dos cosas que más que mi profesión de maestro me hace falta. Pero también entiendo que sigue en medios de comunicación y sigue trabajando como lo que anunciamos antes, de periodista o de entrevistado a entrevistador hoy, porque sigue en medios, sigue activo, digamos. Sí, sigo trabajando entre comillas, porque sí trabajo, aunque no sea remunerado, pero sigo trabajando locución deportiva. Lo último que hicimos fue con un canal de televisión, estar cubriendo el torneo nacional de baloncesto en vivo.
Y así también, te acuerdas que en los últimos años de Radio Chocomil también estuvimos narrando fútbol en diferentes municipios en directo, ¿verdad? En Radio Chocomil se hizo de todo, ¿no? Sí, estuve 10 años con una emisora que se llamaba Pana Estéreo, de las primeras emisoras del departamento, en Panajachel, donde 10 años no descansé. Durante todos los domingos, no descansé un domingo. Siguiendo al Pana FC, que se llamaba, que era el único equipo que estaba en unas divisiones, digamos, de privilegio. Claro. Entonces la gente del departamento estaba metida con el equipo. Sí, porque ellos fueron los que primero... Sí, de plano. Y nosotros nos íbamos, una vez salíamos, y una vez en Panajachel, una vez... Claro, visita. Y por eso es que la gente de Panajachel, a quienes yo agradezco mucho, ¿verdad? Si alguien me está viendo de Panajachel, gente que me tiene mucho aprecio, que es recíproco, por supuesto, porque... No había más medios de comunicación, solo estaba un canal de televisión de Panajachel y creo que ya estaba Radio Chocomil, pero no tenía esa cobertura. Pero no tenía esa cobertura. ¿De periodista? Sí, de deportes. De deportes. Y entonces yo me hice talento famoso y no muy querido por la gente de Panajachel, porque domingo a domingo yo los entretenía y el día domingo era como que una cadena de radio. En todos lados estaban la emisora. Y son las cosas que decimos que no se pagan con dinero, sino se pagan con satisfacciones. Don Carlos, estas transiciones, usted lo ha dicho, algunas hacen falta, las sobrelleva, y otras pues se han integrado, podríamos decir. Actualmente, entremos un poquito al núcleo, de donde usted, lo que he escuchado, es una persona muy independiente, dedicada. Pero ¿cómo es el apoyo interno con su familia, hijos? ¿Y cómo lo ven? ¿O qué es lo que le dicen peculiarmente? Pues en un tiempo, lógicamente, la familia no lo ve de la mejor manera. Por el riesgo que se corre en el periodismo, ¿verdad? Por decir tan reciente, ¿verdad? Muy reciente. Pero a nivel general en la vida, sí, mi familia... No siempre estuvieron de acuerdo conmigo en muchas cosas, y sí en algunas, ¿verdad? Pero no es así como alguien cree, que siempre hay apoyo familiar, no hay, pero no lo hacen con la intención de no apoyarlo a uno negativamente, más por cuidar protección a uno, ¿verdad? Y digamos, esto con su esposa e hijos, esta convivencia en lo que usted se ha dedicado cada fin de semana, me decía, estuvo mucho tiempo fuera, estuvo con horarios muy perennes en estación de radio, gimnasio con horarios también muy recurrentes, la escuela con horarios definidos. ¿Esto no le afectó en algún momento de la convivencia con su hija o hijos? Pues por supuesto, es una de las cosas que yo diría que no me he arrepentido, porque la vida no es para arrepentirse, porque solo es una, ¿va? Bendito Dios que estamos vivos. Pero sí hubo tiempo en que yo me dediqué mucho al básquetbol, ¿va? Y hoy los campeonatos, lo más que tardan son 3 días. Pero en ese tiempo había... La Confederación armaba algunos eventos que se llamaban Juegos Nacionales, que se iba unos 15 días, prácticamente a la mitad de un mes a dedicar. Yo estuve en Petén, estuve 15 días y fue el cumpleaños de mi hija y yo no estuve. No sé si arrepentirme o no arrepentirme, pero preferí irme al baloncesto por estar con mi hija, por decir una de las cosas que pudieron haber pasado, cosas negativas en la vida. ¿La factura fue muy grande? Las facturas, que hay que pagar factura algunas veces, ¿verdad? ¿Y ha sido muy grande o ha sido sobre algo que de pronto su hija en algún momento le sea recurrente? ¿Te recuerdas que no estuviste? Ella nunca me ha dicho, pero sí lo ha de saber, porque ya cumplía 1 año. 1 año. Sí, entonces son de las cosas que uno tal vez dice, no las hubiera hecho, pero así se da. Así han sido, pero no ha sido muy recurrente el decir y regresar a ese momento y decir, es una factura que estoy pagando. Ah, sí, seguro, Ricardo. Varias, porque mucho tiempo fuera de mi casa, ¿verdad? Fuera de mi casa y les repito, igual que ustedes, hemos hecho mucho hasta ahora en los últimos tiempos, que uno dice, le hablan a uno para ir a un casamiento, a un micrófono de eventos, algo le pagan a uno ya no va como antes, que venga, hasta uno se ofrecía para ir que no le pagara. Hoy ya no, para nadie. Ya no. Y trabajamos esa filosofía, ¿verdad? Pago, evento. Y esto viene, le cuento esta anécdota también un día en la radio. Ariel Herrera, nuestro gran amigo, que en paz descanse,
Lo citamos con cariño. Llegó, personaje. sí, llegó a la radio, ahí conmigo hasta hace un rato, y llegó un señor que era presidente de María Tecún, de aquí, de Arrieta. Ajá, de Arrieta. Que era la fiesta del 7 de diciembre, la fiesta de don Carlos dice que venga, que me haga favor, como el año pasado, lo esperamos allá el 7 de diciembre, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y lo venimos a dejar. No tengas pena, Poncho, con mucho gusto. Y se fue. Y me dijo, que ¿a dónde va? Me dijo. Pues voy a una fiesta, sí, a una fiesta. ¿Cuánto le pagan? Me dijo. Nada, me dijo. ¿Qué está haciendo? Me dijo. Sí, usted regalando su trabajo, me dijo. ¿Cómo va a hacer? Me dijo. Llámelo, ando, yo no lo llamo. Pídale el número y yo lo voy a llamar, me dijo. Le dije, Poncho, yo tenía su número, pues. Entonces le di, deme el número, me dijo. Y lo llamó. Le digo, mire, fíjese que don Carlos va a ir al evento, pero son 500 quetzales. Yo dije así, ¿cómo va a ser? Ay, 500 quetzales le van a dar, me dijo. Lo arreglo. Desde esa vez, desde ese momento, gracias a Ariel Herrera, yo percibo algunos centavos en algunos eventos, porque aún hay algunos que uno hace gratis, ¿verdad? A veces que si son solo con fines muy sociales. Todos recordamos con mucho cariño a Ariel en ese sentido, aparte de ser un buen amigo. Él fue el que me dijo, el trabajo hay que cobrarlo, hay que cobrarlo. Y desde ese momento ya me pagaron cada año 500 quetzales por la ida, lo que había hecho antes de gratis, y ellos con muchísimo gusto lo pagaron, ¿verdad? Creo que Ariel ha sido una amistad que tuvimos en común. Y usted lo conoció por su lado, creo yo, porque incluso trabajaron en algunos eventos juntos. Sí. Yo lo conocí porque él fue el primero que a mí me dio la oportunidad de estar en una estación de radio, y en conjunto una amistad. ¿Qué recuerdo tiene de Ariel Herrera que me gustaría, que de hecho lo platicamos tal vez en algunas oportunidades, pero me gustaría dejarlo acá? Ariel, diría yo que de los mejores amigos que he tenido en mi vida. Porque ser amigo no es dame algo y te doy. No es así. Uh-huh. Si usted es un amigo, le va a hacer usted un favor hoy, pero no está pensando que mañana se lo va a pagar. Y esos son los amigos. Porque hay gente que dice, te hago un favor, pero ya mañana te lo vienen a cobrar al doble. Y eso no es ser amigo. Uh-huh. Eso no es. Eso es ser uno negociante. Y con Ariel era así, era una cosa recíproca. Necesito tal cosa, necesito. No necesariamente económica, ¿va? Claro. Dice que me haga este favor. Y cuando las fiestas de la feria eran muy alegres, es decir, había fiestas de bailables todos los días de la feria, él era muy proactivo y emprendedor. Emprendedor, muy negociante, viendo que ganaba honradamente. Me dijo un día, don Carlos, pongamos una fiesta en agosto. Ay, yo dije, ¿qué vamos a hacer? Bien, mire, y tenía, bien, mire, le pidamos el día 15, traigamos al grupo Rana, no sé, algo bonito. Y decía usted, pero ¿cuánto vamos a pagar? Y yo no tengo dinero. Porque uno a veces vive al día con su sueldo. Yo no tengo para dinero. Una inversión de cierta cantidad. Yo no tengo dinero. Y sin saber regresar. Qué bueno sería que uno hiciera un negocio y sabe que mañana van. No, yo dije, peor si no entra gente, ¿qué hacemos? Le dije, mira, Ariel, yo no tengo dinero, le dije. ¿Por qué? Me dijo, si no entra gente, va a entrar, amigo, pero si no entrara, no tenga pena, yo le voy a poner el resto y ahí vamos a ver después qué hacemos. Entonces ya me dio un poco de ánimo, que me quede debiendo. Él que solo quería el apoyo. Y nos metimos a hacer la primera fiesta. No cabía la fiesta en el salón. Nos corrían los billetes por todos lados. Y había un socio, así me decía, y había un socio, me decía, ¿cómo está? Toda la vida le dijo socio. Socio, me dijo, amigo, ¿cómo está? Pero aparte de eso, un emprendedor conmigo. Yo no sé si alguna persona alguna vez tuvo alguna desaveniencia económica con Ariel, pero conmigo, yo puedo decir de él de esto. Era mi amigo, éramos amigos porque muy honesto. Uh-huh. Digamos, mi esposa y la esposa de él se quedaban en la taquilla. Una en la puerta y una en la taquilla. Ahí no entraba, pero era un negocio, era un emprendimiento familiar. Si yo me quedaba en la puerta, entraban todos mis hermanos y todos mis amigos. Ahí nadie. Y poníamos como siempre poníamos una venta de licores y todo lo que se acostumbraba, claro, cigarros y todo, que era parte de la cultura antes en Sololá. Y nos quedamos ya de marchantes, dice la palabra, para varios años más. Y siempre fue éxito, ¿verdad? Pero concluyo en esto, de que ya como a las 5 de la mañana, porque terminaban muy de madrugada, nos íbamos después de hacer cuentas. Nada que contemos los tickets ni nada. ¿Cuánto tanto? Decir 5 acá, 5. 10, 20, ahí está.
sobraron tantas botellas, cuántas cajas de agua, al final sobraron 2 cajas de chicles, una para usted y una para mí. Nadie vi, ninguno de los dos viendo sacar, como dijéramos, una ventaja con el otro. Y creo que los dos nos dimos cuenta de que esa fue parte de nuestra amistad, de la honestidad que siempre manejamos. Es un gran comunicador, ¿no? Exactamente. Me gustaría que quedara esto de sus palabras para él y creo que vale mucho la pena mencionarle de toda una trayectoria que ha tenido. Don Carlos, regresando a su entrevista, a esta parte, gracias por abrir esa parte de la familia, del entorno y lo que ha costado de pronto llegar a una posición de un comunicador, de un personaje, por así decirlo. Gracias. Que está anuente y presente conforme van pasando los años, diría usted, para bien o para mal, pero es bueno que esté lo malo y es bueno que esté bien de lo bueno, que se le realce. La pregunta, ¿qué piensa de Sololá actualmente? ¿Desde qué punto de vista? En su entorno, como el apoyo que se le da al artista y en un círculo social. Diría yo 0. No hay ningún apoyo para el artista, ni para poetas, ni para músicos, ni para pintores. No hay ningún apoyo por parte de los que debieran de atender a la gente que hace arte, como el Ministerio de Cultura y Deportes, es decir, el Ministerio de Cultura. Quien sobresale aquí es por su cuenta. Por su cuenta. Por ejemplo, el profe Paco Guzmán, él tiene el apoyo, pero de sus cuadros, él los vende. Claro. O de otra manera, ¿no? Ahí tenemos uno hoy. Sí, claro. De otra manera, él no sé, no pudiera sobrevivir en el punto de vista artístico, digo yo. Familiar, por supuesto, porque él ha sido un hombre muy trabajador, hay sus hijos, pero propiamente del arte no se vive. Paco Guzmán vende cuadros porque es un excelente pintor, artista, sí. pintor, ¿verdad? Entonces, es fácil contestarte, Ricardo, no hay ningún apoyo para el artista nacional. Y hablando de nuestro entorno, ¿es usted? Igual. No ¿Se ha sentido desvalorado? Sí. ¿Por qué? Por algunas situaciones de que uno cree que uno tiene que estar en algún lugar. Y por cuestiones políticas, no sé, de alguna manera se le margina a las personas, ¿verdad? Si Sololá pudiera hablar, ¿qué le diría a usted? Uy, difícil. Bueno, me diría que traté en mi vida de hacer las cosas bien, ¿verdad? No siempre van a salir como uno quiere, porque hay errores en la vida. Lo importante es que los errores sean por casualidad y no porque usted lo esté dirigiendo o quiera hacerle daño a alguien, ¿verdad? Y creo que siempre he sido una persona queriendo hacer bien las cosas. Como le digo, no somos perfectos y muchas veces no salen. ¿Qué guarda usted en su corazón de lo aprendido para su familia? Bueno, que mis hijos se sientan orgullosos de mí, definitivamente es lo más importante, ¿verdad? Que a uno lo conozca, por decir algo, todo el mundo, ¿verdad? Que donde quiere que uno vaya a estar platicando con alguien, a veces uno no sabe con quién, porque jugó básquetbol con uno, o porque entrenó, o porque fue mi alumno, etcétera. Esas son de las satisfacciones grandes que mi familia tiene, digo yo. Pienso que mis hijos tendrán ese concepto de que se sentirán orgullosos de mí. Tocamos el tema de su hija, que fue aquel cumpleaños ausente, que no asistió. Y actualmente, si le quisiera decir algo, regresemos a ese momento, ¿qué le diría? Y tal vez con suerte ve esta entrevista. Sí, seguro. Entonces le diría que fue una cosa, digamos, sin pensarla, que yo estaba muy metido en la situación del deporte. En el básquetbol yo era muy importante en ese tiempo. Y en determinado momento lo pensé, pero pudo más el básquetbol que mi hija, ¿verdad? En este momento me importaría 1000 campeonatos, nada a mi hija, ¿me entiende? Pero
regresamos cuando uno es joven, a veces Claro, los momentos son distintos y las da pasos equivocados la sin madurez mala es intención. distinta. Siempre hablo de eso, que se equivoca uno, pero sin mala intención. Le voy a hacer unas preguntas y respuestas rápidas, que es como para ir aterrizando Esto nuestra es lo que quisiera contarle, entrevista. Ricardo. Dice que ahí Dígame. de las cosas bonitas que usted me preguntaba que me han pasado en algunos, especialmente en nuestro diario, se me han dado algunos homenajes con algunos, un artículo que el periodista le puso, que, mejor dicho, una sección se llama Nuestro Héroe, y ese Nuestro Héroe para mí representa mucho que en 2 palabras lo hayan resumido todo lo que yo he hecho en mi vida. Un artículo que tengo en un cuadro de nuestro diario y otro que se llama... Estos reportajes han llegado a su casa para poderlos sacar. Sí, de parte de nuestro diario. Hay de las satisfacciones deportivas, haber sido el entrenador del primer campeón nacional de mini baloncesto en el año 1979. Recuerdo el primer campeón nacional. Un reportaje donde tenía una cantidad de medallas que, si podemos mencionar 5, ¿cuáles serían? Campeonato nacional de baloncesto, en algunos juegos florales, que he ganado varios juegos florales. El año pasado, entrenador homenajeado a nivel nacional en el Teodoro Palacios Flores. Hay un montón de medallas. ¿Faltan 2? Es que tiene muchas. Son muchas. En la orden magisterial departamental. ¿Faltaría una? Y destacados, ¿cómo se llama? Y usted ha entrado al gimnasio Sorora. Los notables. Hay unas fotografías que se llama que los notables, Galería de los Notables, Galería de los Notables. Y ahí aparece mi fotografía. También hubo una medalla que se guarda ahí como de los notables deportistas de la historia de Sorolá. Hay muchos más que tal vez merecen más que uno, pero en esa época ahí está, ahí quedaron en la Galería de los Notables, se llama, que somos 11 deportistas que estamos ahí en la Galería de los Notables. Esa es la número 5, diría yo. Y hay muchas más que en este momento me agarró así. Yo sé que hay una carrera increíble, se lo dije al inicio, y esto lo he escrito, muy aparte de lo que viene y lo que sigue haciendo y lo que sigue perseverando como una persona que no descansa. Y como usted lo ha dicho, camina a diario. ¿Haciendo qué? Pero ahí ando para arriba y para abajo. Pero tiene mucho que contribuir. Lamentablemente no me da tanto el espacio para poderlo resumir, pero espero haberlo resumido notablemente en algo de los argumentos de conocerle más como persona, y que también se involucra realizando muchas actividades con pasión, con dedicación. Creo que 600 poemas valen la pena poderlos leer más adelante en un libro, y espero que ese proyecto continúe y que se logre materializar. Su carrera en los medios de comunicación es imparable y muy notable, ¿no? Y ahora a veces uno ya no necesita tanto del medio, sino que la propia imagen o medios de redes que uno tenga se vuelven eso, el medio. Y usted sigue actualizándose día a día. Le gusta también la fotografía, ha tenido sin duda una carrera en medios de comunicación inigualable, de mucha trayectoria. ¿Cuántos años al final en medios de comunicación? Yo diría 80, 90, 100, como unos 45 años. De los pocos que ¿cómo se llama?, que han logrado estar, porque muchos inician, estamos de acuerdo, pero no continúan. Y usted aún se cierra una puerta, se abra otra, se pone otra y sigue vigente. Eso es digno de admirar, y obviamente por vocación. Le haría las preguntas recurrentes y espero su respuesta lo más pronto posible, porque es un ir y venir, para poder pues, saber un poquito más de su interior. Ese es el único objetivo. La primera pregunta, lo primero que usted me diga sería, y si le pregunto, lo siguiente es, su hija. Un tesoro. Su hogar. La vida. Sololá. La ciudad más linda del mundo. El parque de Sololá. Un pulmón de oxígeno. Micrófono. Una pasión. Radio Chocomil.
el medio más importante de comunicación para mí. Panajachel. Un pueblo cosmopolita. Y la última, tiempo. Tiempo. Lo mejor que me ha pasado. Carlos Urízar, una trayectoria indiscutible que hemos podido tocar muy poco de todo lo que realmente ha hecho. Periodista, poeta, cantautor, locutor, narrador deportivo de radio y televisión, le gusta la fotografía, es multifacético. Concejal 2 veces de la municipalidad. Trabajó en política y también en los aspectos que enriquecen la cultura sololateca. ¿Qué le podemos decir para concluir esta entrevista? Pues esperamos mucho más de usted. Muchas gracias, Carlos. Para que siga enriqueciendo, y si hay una forma de recopilar la información de Sololá, qué bueno que sea de usted un canal para poderla obtener y de pronto tal vez en otra entrevista poder platicar netamente de todo eso que nos enriquece. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto, Ricardo, y agradecerle a usted este espacio que ha creado en el internet para que la gente se dé cuenta de lo que es Sololá, de lo que es su gente. No diría por mí, sino por los demás, por los personajes que tiene, que ha entrevistado, gente muy importante dentro del movimiento social, ¿va? Que no todas las personas tienen la misma oportunidad, pues los que la han tenido, pues qué bien que se dé a conocer los valores que Sololá tiene, para que sirvan de ejemplo a las nuevas generaciones y que Sololá ya sea una parte de la geografía guatemalteca con mucha cultura. Tratamos de enriquecer y de encontrar estas oportunidades y trasladarlas, porque creo que es lo más necesario. Don Carlos, gracias. A usted muchas gracias. Despedimos este podcast. Muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Celada.